Vivimos en una época en la que uno de los elementos más importantes y que más perseguimos los seres humanos es el éxito. En la vida personal, la vida profesional, en nuestra gestión del tiempo, del dinero, el éxito se ha convertido en uno de nuestros principales motores. Pero nos preguntamos, ¿qué es el éxito? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Existen algunas estrategias para lograrlo? No existe una versión generalizada de lo que es el éxito. La noción del éxito, tal como la conocemos, es un elemento que comienza a moldearse en la Edad Moderna, más específicamente en el siglo XIV. Con el desarrollo del capitalismo, el valor predominante comenzó a ser el éxito, especialmente el éxito personal. Aquí nació también la noción de individualismo y también aquella que nos dice que solo nuestras acciones pueden marcar nuestro camino. El éxito se ha convertido para las sociedades mundiales en la clave de la vida. Si bien todavía existen expresiones espirituales o donde prima la solidaridad, la mayoría de los vínculos, las acciones y las decisiones que tomamos se relacionan directamente con nuestra búsqueda del éxito y del triunfo. Y con motivo de alcanzar este éxito surgen libros como el que hablamos a continuación, El Guiaburros, las 8 disciplinas del dragón, escrito por Borja Pascual, CEO de Editatum, presidente de Anerea y fundador y CEO de Gruporum. Con este interesante libro, su autor nos ofrece las estrategias cotidianas para trabajar en nuestro propio éxito. Mirar a nuestro alrededor, mejorar la mejora, gestionar la riqueza, son algunas de las disciplinas del dragón según el autor. El resto, que nos las cuente él ahora. Borja es además autor de numerosos títulos como Ahorra o Nunca, Empresario o Emprendedor, Cómo montar un negocio online, El Guiaburros Autónomos, El Guiaburros El Arte de la Prudencia y El Guiaburros Las 8 disciplinas del dragón, título que nos presenta esta tarde. Pues en este libro, que nos ayuda con estrategias y con hábitos a conseguir nuestros objetivos, hay que retrotraerse 1989, un niño de 14 años, segundo de BUP, porque entonces todavía se hacía BUP, sí, concretamente en Estados Unidos. Ya estamos dando pistas de la edad. Ya estamos dando pistas. 1989, 14 años, blanco y en botella, leche, Borja, leche. ¿Qué tiene que ver ese viaje que quienes te conocemos sabemos que fue algo importante en tu vida, ¿no? Una enorme aventura? ¿Qué tiene que ver con este libro? Bueno, la verdad es que quise encontrar un punto que fuera importante en mi vida, que fuera un momento transformador que todos hemos vivido en algún momento, y lo quise poner en este libro, aunque realmente lo que se cuenta en el libro no pasó como se cuenta en el libro. Pero sí que es verdad que esa experiencia de pasar un año estudiando fuera a mí me abrió la mente de manera tremenda, ¿no? Me hizo... Otra forma de estar en el mundo, ¿no? Sí, me hizo, pues bueno, ver que las cosas eran mucho más grandes de las que uno estaba acostumbrado, ¿no? En su barrio, en su casa, con sus amigos. Eso me ayudó también bueno, pues a poner el tamaño de los problemas también en un sitio diferente al que los tenía. Y bueno, pues aprender muchísimas cosas de otra cultura, que en ese caso era la cultura americana, que bueno, pues que me hicieron cambiar mi manera de pensar en algunos aspectos. Sí que es verdad que yo he querido centrar, para darle un poquito de historia, ¿no?, al libro, lo he querido centrar en esa época, pero la realidad es que, como digo en el libro, hay un momento en el que yo me decido aplicar estas disciplinas. Ya es un momento más avanzado en mi juventud, en un momento dado, en otro momento de cambio en el que uno... Otro momento cumbre. Sí, en el que uno tiene que decidir hacia dónde va y bueno, pues intenta buscar esas herramientas que le permitan salir del problema y construir lo que necesita de la mejor manera posible. ¿Cuáles son las 8 disciplinas del dragón? Es un libro que nos va a ayudar a modificar hábitos. Quienes te conocemos, quienes te conocen, sabemos la importancia que tiene para ti el hábito y además que por algún motivo tienes, la verdad, que una cierta maestría en adoptar esos hábitos y en transmitirlos. Por eso creo que lo vas a conseguir. Bueno, yo no me van a dejar mentir, porque está por aquí mi padre, y la verdad es que yo encuentro en el hábito la mejor manera para poder ordenarme. Yo soy, por naturaleza, realmente muy desordenado. Eso no me lo puedo creer yo. Sí, en la manera de pensar, en la manera de hacer las cosas, no soy ordenado. Entonces, en un momento dado me di cuenta que necesitaba ese orden y que había una cosa que eran las disciplinas o eran los hábitos
que podían conseguir que todo aquello que, bueno, pues no se me daba bien en ese sentido, pues lo pudiera meter un poquito en vereda, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a utilizar los hábitos y a esforzarme en ser capaz de cambiar los hábitos malos, porque todos tenemos hábitos buenos, malos, intentar cambiar esos hábitos malos por unos un poco mejores o por lo menos que me sirvieran para lo que yo quería hacer en ese momento, ¿no? Y me doy cuenta que tienen mucha potencia. Al final el hábito te requiere un esfuerzo inicial en el que hay que ponerlo en marcha, pero a partir de ahí funciona solo. Y bueno, pues eso me ayudó a trabajar ciertos aspectos que yo claramente me di cuenta que necesitaba trabajar. Ahora hablaremos de algunos, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de estas 8 disciplinas del dragón, pero creo que es muy importante en estos momentos saber cuál es el camino para adoptar un nuevo hábito en nuestra vida. Pues mira, yo creo que ¿Qué aconsejarías? La primera disciplina, que es la de mira en tu interior, creo que es la más importante porque es la que te va a ir marcando cuáles son esos hábitos, cuáles son esas disciplinas que tú tienes que autoimponerte para conseguir tus objetivos, ¿no? Y yo creo que es algo que la mayoría de los casos no terminamos de hacer, muchas veces por miedo a lo que nos vamos a encontrar dentro. Otras veces, a lo mejor porque no nos gustamos mucho, ¿no? Y a lo mejor sí, además que muchas veces esas cosas están mejor sin fijarnos en ellas, pero sin embargo yo creo que no, que realmente el problema por no mirarlo no desaparece. Esto ya te lo digo yo. Claro, y al final pues hay que afrontarlos. Entonces, mirando dentro, sí que te das cuenta de un montón de cosas en las que pues no das la talla, ¿no? Y entonces en esas cosas, en lugar de esconderlas, pues lo que hay que hacer es al revés, es decir, echarle un órdago ponerlas al en tema. evidencia. Sí, no, y además intentar en esas cosas ser el mejor en lo tuyo, ¿no? Yo, por ejemplo, y es una cosa que además tiene que ver contigo también, yo siempre he considerado que se me daba muy mal comunicar, hablar en público, me daba mucha vergüenza, era algo que... Tenía ni idea de lo que decías. Yo era más un poco para adentro, ¿no? Y bueno, pues fue una de las cosas que yo en su día decidí que iba a cambiar y bueno, pues para eso... comencé un camino que me llevó a dar cursos de retórica, a hablar en público, incluso en algún caso a dar mítines, porque era algo que yo quería superar. Después vino el tema de aprender a hacer radio. Quise aprender a hacer radio, a soltarme, no sentir pánico en el micrófono. Y bueno, pues poco a poco esa parte, mejor o peor, pero está superada. Ya miedo no me da ninguno. Y bueno, tú sabes, hace 2 años empezamos con el tema del vídeo, que siempre me ha dado muchísimo coraje. Nunca me veo bien, el equipo lo sabe, nunca me gusta lo que veo, ni cómo lo digo, ni cómo hablo. Pero sí que es verdad que poco a poco, no sé si es que me ha empezado a dar igual, pero ahora ya no tengo esos miedos y puedo hacer lo que necesito hacer, que en este caso es comunicar. Así que el reto, por tanto, Borja, nos has puesto un ejemplo en tu caso de comunicación, pero entiendo que la respuesta o el reto es enfrentarnos a aquellas cosas que se nos dan peor, en las cuales tenemos mayor problema, porque normalmente solemos cabalgar sobre nuestras virtudes porque nos cuestan menos. Sí. A ver, yo también creo que hay que ser inteligente y uno tiene que apostar por lo que tiene más probabilidades de éxito. No tiene sentido que yo, por ejemplo, hubiera decidido dedicarme a la música. Tengo un oído enfrente del otro y es, yo te diría que prácticamente imposible. Pero sí que es verdad... No hay nada que dedicándole 15 minutos al día durante toda tu vida no termines siendo un experto. Claro, la cosa es si al final te veo en una jam session. Te merece la pena, ¿no? Y sí que es verdad que hay otras cosas en las que hay mucho margen de mejora, porque hablamos de las 8 disciplinas. La primera es mirar dentro, pero... ¿Eso tiene que ver, perdóname, con el conócete a ti mismo? Sí, claro. Primero hay que conocerse a uno mismo, hay que mirar dentro y a partir de ahí hay que ir creando las otras disciplinas. Pero igual que hay que mirar dentro, hay que mirar alrededor. ¿Por qué alrededor? Porque alrededor es donde vamos a aprender. ¿Qué buscamos? Cualquier cosa. Es decir, al final hay que estar abierto a cualquier formación, a cualquier aprendizaje, porque eso, primero, va a romper... Hay un círculo vicioso que es el de la ignorancia, en el que cuanto más ignorante uno es, menos necesita formarse, y es así. Es decir, porque entiende que no hay nada más que deba aprender, ¿no? Entonces, cuando empiezas a mirar a tu alrededor, te das cuenta que no tienes ni idea de nada. Y eso es una de las cosas que pasa, por ejemplo, con los guiaburros, que también era un poco la idea de poner en marcha este proyecto empresarial por eso, ¿no? Porque por mucho que uno crea que sabe de un tema, ni siquiera en el tema que él considera que es experto, realmente tiene ni idea.
Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso y empiezas a formarte en otras cosas, te das cuenta, y aquí ya vendría el tercer punto, la tercera disciplina, que es... ¿Gestión del tiempo? No, cambia la mirada. Es decir, ahí es cuando empiezas a unir puntos que hasta ese momento no has unido. Es decir, ¿por qué a mí aprender, por ejemplo, esta receta de cocina? Hablábamos antes de un libro de cocina. ¿Por qué a mí aprender a cocinar me va a servir para algo? Pues de repente algo que has aprendido en el mundo de la cocina, lo unes los puntos y en lo que tú te estás dedicando salta la chispa y se convierte en una gran idea, en un gran proyecto o en algo que tú puedes desarrollar. Y eso solo has podido hacerlo si te dedicaste a aprender, muchas veces solo por el placer de aprender, y después eres capaz de mirar los problemas desde diferentes perspectivas. Porque tú ten en cuenta que cuando uno se dedica a lo suyo, imagínate que te dedicas a la comunicación, que eres un experto en televisión, pues el que tú seas capaz de coger ideas de otros sectores y ponerlos en la televisión hará que tengas un hecho diferencial, que seas alguien diferente y al final quedes con una solución que el resto del sector en la vida hubiera sido capaz Claro, de verla. solo así se puede innovar. Eso es. La verdad es que ahora lo veo bastante claro, había interpretado ese cambiar la mirada, como ver las cosas desde otra perspectiva, que ¿Cómo lo se es pueden ver las cosas desde otra perspectiva con mayor si no te has movido nunca? Quiero decir, hay que estar moviéndose continuamente para que el ángulo vaya cambiando y al final... y tener los ojos muy abiertos. Claro, al final hay que mirar alrededor, hay que cambiar la perspectiva y luego, muy importante, la siguiente disciplina, que es fundamental, que es gestionar... El tiempo. Sí, que yo Ese hablo es mi aquí, favo. yo hablo aquí de gestionar tu riqueza, porque en el fondo, por mucho que nos empeñemos todos, lo único que tenemos es tiempo. Lo único que se nos acaba es el tiempo, y cuando se acabe el tiempo va a dar igual la de dinero que tengas, la posición social, lo que para cada uno sea el éxito, ¿no? Entonces, esa riqueza, que es ese tiempo que tenemos, que además no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuándo se va a acabar, que además es muy difícil almacenar o imposible, claro, te das cuenta que realmente hay que dedicarle un tiempo a trabajar la gestión del tiempo. Y cuando trabajas la gestión del tiempo, pues te da tiempo a muchísimas más cosas y bueno, pues a conseguir... ¿Se puede aprender a sacarle partido al tiempo? Sí, sí, además hay que trabajarlo. Yo en este libro es un libro fundamentalmente práctico y lo que hablo es de cómo yo he ido cogiendo diferentes métodos para que en mi día a día yo siga entrenando estas disciplinas, porque muchas veces se te olvidan. Yo, por ejemplo, me ha gustado siempre mucho los juegos de lógica. Eso me ha permitido tener siempre una visión diferente para resolver problemas. Pero eso se olvida. Entonces, todos los días hay que jugar a eso. Todos los días hay que intentar resolver un problema con lógica, hay que intentar resolver o hay que intentar ver otro sector o ver otro tipo de solución en otro sitio para intentar llevarlo a tu terreno. Es decir, todos los días hay que practicar. La gestión del tiempo, todos los días hay que practicarla. Y dedicándole un poquito de tiempo, fíjate, hay que gastar un poquito de tiempo, en este caso sería invertir bueno, pues en marcar prioridades, en parcelar ese tiempo, en conseguir hacer actividades que te permitan doblar el tiempo, que el tiempo se puede doblar. ¡Guau! Sí, quiero decir... Yo he oído hablar de las dos velocidades del tiempo. Quizá tenga que ver con esto. No, bueno, ¿o no? la velocidad del tiempo al final hablamos más de la sensación y de lo bien que te lo estás pasando y esas cosas, ¿no? Soy una romántica, ya lo sabes. Bien, pero no, yo te hablo de que una vez que tú necesitas optimizar muchísimo el tiempo, pues eres capaz de hacer dos actividades a la vez, las dos productivas. Puedes ir al gimnasio y estar entrenando a la vez que te estás formando en un curso online, oyéndolo por los cascos. Quiero decir, eso se entrena. Y fíjate que el tiempo es una cosa curiosa, es como una pecera en la que tú metes un pececito. Si la pecera es pequeña, el pececito será pequeño. Si la pecera la aumentas y la haces gigante, el pez tiende a hacerse gigante. Es decir, al final ocupamos todo el tiempo que tenemos y no nos damos cuenta de que lo estamos ocupando entero y que lo podíamos dedicar a otras cosas. Entonces, todos los días hay que trabajar esa parte para que al final no nos consuma el tiempo. Otro asunto importantísimo. Nos hablas en este libro, en estas 8 disciplinas del dragón, sobre la importancia de encontrar, fíjense, nuestro propio sistema de resolución de problemas. ¿Algún método para hallarlo, por favor? Bueno, quiero decir, hay que practicarlo mucho, como todo. Es decir, tenemos que practicar a resolver muchos tipos de problemas. Y es mejor, como en todo, hacer prácticas con gaseosa, ¿no? Con cosas que no sean importantes.
Yo juego mucho a eso, a coger un problema que no me toca a mí resolver, cualquier problema que se nos ocurra, pues por ejemplo ahora acabamos de tener unas elecciones, ¿no? Pues a mí normalmente me da por pararme y decir cómo resolvería yo este problema si estuviera aquí o si estuviera aquí. ¿Qué pasa? Si ¿Tú no allá. tienes suficientes problemas en tu vida? No, pero que me vale para el resto de los procesos de resolución, porque muchas veces entrenando qué pasaría si, que es como le llamo yo en el libro, bueno, pues consigues soluciones que en muchos casos no son viables, pero que en otros casos esas que no eran viables ahí sí pueden ser viables en la vida real en otro campo, ¿no? Entonces, como te decía, dentro de las 8 disciplinas, cada una tiene una especie de método para que en el día a día, sin presión, por ejemplo, hablábamos de la gestión del tiempo o de la mejora continua. Yo trabajo muchísimo, tengo que hacerle la cena a los niños, la idea es optimizar muchísimo los pasos que hay que dar para hacer una simple tortilla. Y dices, vaya tontería, ¿no? Bueno, pero eso me ayuda a jugar, ¿no? A tener siempre la mente puesta en hacerlo en el menor tiempo posible, utilizar el menor número de ingredientes, es decir, todo lo que me hace falta. Tenemos poco tiempo, pero no puedo evitar subrayar 2 puntos más. Mejorar, la mejora, ¿Sí? se trata de, una vez que hemos mejorado algo, hacerlo mejor. ¿Es el ejemplo de la tortilla a la francesa para los niños? Por ejemplo, puede ser ese ejemplo porque estamos mejorando la mejora, pero fundamentalmente lo que tenemos que conseguir es meter en nuestra cabeza esa manera de pensar, y es que todo sistema es mejorable. ¿En qué proporción? Pues hay quien dice que hay cosas que ya no son mejorables porque ya se mejoraron muchísimo y sin embargo la mejora no es un proceso estático. Según tú realizas una mejora, pues puedes apostar por la siguiente mejora, ¿no? Si cogemos cualquier cosa que utilizamos en el día a día, un coche, el primer coche que se creó pues tenía una serie de efectos. Se fueron mejorando, cada vez los neumáticos eran mejores, cada vez los motores, y eso permitió mejorar la seguridad. Y después de la seguridad ahora nos permite el tema de la mejora energética. Es decir, cada paso que damos genera una oportunidad nueva de mejora. Si eso lo tenemos en mente y lo trabajamos todos los días, para cualquier problema que tengamos, lo iremos mejorando. Una más. Nos hablas de provocar al universo. Sí, esta es una, para mí, de las más importantes. Yo un día ¿En qué consiste? me di cuenta que podemos provocar al universo. Cada uno que llame el universo como quiera, pero le podemos provocar. Y cuando le provocamos y lo trabajamos duro para provocarlo, podemos hacer que las circunstancias vayan a nuestro favor o que haya más porcentaje de probabilidad de que las cosas sucedan. Entonces, cuando te das cuenta que realmente, si lo trabajas, sí tienes capacidad de influir en tu entorno, claro, se abren muchas puertas, también mucha responsabilidad, porque claro, también te das cuenta que cuando las cosas no salen, tú tienes una responsabilidad sobre ellas extraordinaria. Quizá podías haber hecho más por aumentar tus probabilidades. Entonces, continuamente hay que estar provocando al universo, hay que estar lanzando cosas al universo, opciones que muchas veces son para utilizarlas mañana y otras veces son salvavidas que te van a venir dentro de muchos años. Y esto hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Este método, estas 8 disciplinas del dragón, hay que Estas son las practicarlas mías. diariamente. Estas son las mías. ¿Por qué? Pues porque yo en su momento entendí que aquí era donde yo necesitaba ir mejorando o tener un entrenamiento diario. Cada uno, la idea es que coja esas cosas en las que entiende que tiene que mejorar, haga su disciplina, haga su hábito y todos los días trabaje con cosas que no sean realmente importantes, quiero decir, no hagamos esto con decisiones fundamentales en la vida, sino entrenemos con cosas que no tengan mucha importancia para que después en directo, cuando nos toque tomar una decisión, la cabeza automáticamente funcione como tiene que funcionar. Y aunque no tenemos tiempo, ya invito directamente a que se pueda leer en estas 8 disciplinas del dragón, porque hay que sembrar en todas y cada una de las estaciones. Fundamental, una de las disciplinas que para mí es muy importante y es sembrar y sembrar siempre. No sé si tenemos tiempo, pero deciros que esta disciplina a mí me ha costado siempre. ¿Qué es el tiempo? Nada, por eso, quiero decir pero lo que te decía, que al final lo de sembrar muchas veces te hace ser un incomprendido. Yo lo cuento muchas veces que mi madre me decía, oye, tú es que eres un poco tonto, porque estás haciendo esto que no te trae nada. Ahora no me lo dice mi madre, pero me lo dice mi mujer. Sí, pero yo siembro, quiero decir, y muchas veces ha venido esa siembra a rescatarme.
Y igual no es mi propia siembra la que me rescata, pero en muchas ocasiones me tengo que apoyar en lo que otro sembró o en lo que otro hizo, con lo que siempre, siempre, siempre hay que sembrar. Y antes de terminar, quería deciros que estoy muy ilusionado porque realmente hemos empezado una nueva línea de guiaburros, que hemos empezado con las 8 disciplinas del dragón, que es la versión en inglés. Es maravilloso. Y que vamos a ir poco a poco traduciendo al inglés todos estos libros porque nos los están pidiendo ya en mercados como el americano. Y bueno, pues que a mí me hace muchísima ilusión y yo entiendo que a todos los autores de guiaburros también. No tengas la más mínima duda. De momento ahí tenemos este método de vida para lograr objetivos. Y sin ninguna duda les puedo asegurar que sabe de lo que habla. No sé si una madre maestra y un padre militar también han tenido mucho que ver en el caldo de cultivo de todo esto. Sí, bueno, yo decía en el preámbulo del primer libro, me parece que era padre legionario, porque le tocó estar en la legión, y madre cabrera, porque en el pueblo tenía alguna cabra, que quedaba como más romántico, ¿no? De madre cabrera, padre militar. Pero sí, es verdad que al final el libro empieza así, mandándome con 14 años a Estados Unidos. No podré estar nunca más agradecido a mis padres por ese esfuerzo. Y esa pobre madre ahí teniendo a su niño un año fuera. No, que además que se le caería el alma. Tengo una carta por cada día que pasé fuera de casa. Una carta manuscrita de 2 o 3 folios que todavía las guardo. Yo sé el esfuerzo que les costó todo esto y yo no podría agradecer más en mi vida que me dieran esa oportunidad. Gracias, Borja Pascual. Un libro estupendo. Todo un método de vida para la empresa, pero sobre todo para la vida diaria, para la vida cotidiana, en inglés y en castellano. Gracias, Borja. Gracias.